Bueno, seguimos aquí en estadísticas, ¿sí? Estamos hablando de distribución de frecuencias. Ya comentábamos cómo hacer la distribución de frecuencias hablando de datos cualitativos, ¿no? Teníamos el ejemplo de los refrescos, ¿no? Que es una cualidad de dicha bebida, ¿sí? O sea, o te gusta la Coca-Cola, o te gusta la Pepsi, o te gusta la Fanta. No puedes decir, no, pues a mí me gusta un refresco que es 30% Coca, 50% Fanta y 20% Pepsi. No, o te gusta uno o te gusta el otro, ¿sale? Bueno, ¿qué sucede cuando son datos cuantitativos? ¿Sí? A ver, ahí nos va a ayudar a leer. Abigail, por favor. Ya definimos que una distribución de frecuencia es un resumen de datos tabular que presenta el número de elementos, frecuencia, en cada una de las clases disyuntas. Esta definición es válida tanto para datos cualitativos como cuantitativos. Sin embargo, cuando se trata de datos cuantitativos, se debe tener más cuidado al definir las clases disyuntas que se van a usar en la distribución de frecuencia. Los tres pasos necesarios para definir las clases de una distribución de frecuencia con datos cuantitativos son: 1. Determinar el número de clases disyuntas. 2. Determinar el ancho de cada clase. 3. Determinar los límites de clase. Ok, muchas gracias, Abigail. Bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia con los datos cualitativos? En datos cualitativos les decía, es algo que ya es inherente a la persona o al objeto de estudio, ¿sí? Nosotros lo podemos limitar, ¿no? Les decía, bueno, ¿qué bebidas te gustan, ¿no? Ahora sí que podemos sacar cuáles son las principales y demás. Si eres soltero, si eres casado, si eres mexicano, si eres guatemalteco, haitiano, de donde sea, ¿sí? Eso está ya definido. Pero cuando hablamos de distribución de datos cuantitativos, por ejemplo, si habláramos de edades, ¿no? Si entrevistamos ahora sí que a 1000 personas al azar, ¿no? Nos podemos encontrar desde los niños, ¿no? Los niños de 8, 7 años, nos podemos encontrar jovencitos, jovencitas de 15, ¿no? Un poquito de 17, personas más jóvenes de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, incluso hasta de 60, 70 y tantos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede ahí? Vamos a tener ni modo que pusiera, que pongamos en nuestra tabla, ¿no? A ver, edad, 2 años, no, pues 0. Edad 3 años, 1. No, edad 4 años, 0. Edad 5 años, 0. Edad 6 años, 2. Edad 7 años, vamos, se volvería una tabla muy difícil de estar interpretando, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos es justamente esta distribución de frecuencia en base a los datos cuantitativos, ¿sí? Nos dice, primero, vamos a ver cuántas clases disyuntas va a haber en nuestra tabla, ¿sí? O sea, cuántas divisiones va a haber. Luego, de qué tamaño va a ser cada una de las clases. Y por último, cuáles van a ser los límites. ¿De dónde a dónde va a abarcar cada una de estas clases? Aquí viene este ejemplo, ¿sí? Muy atentos. Dice, tenemos un caso de una auditoría anual y miren, lo que duran en cada una de estas auditorías fueron, ¿qué? Fueron 20 auditorías, ¿no? Hay desde las que duraron poquito, como 12 días, 13 días, hasta las que duraron más tiempo, 27 días, o sea, más del doble, ¿sí? Entonces, le repito, imagínense estar poniendo, a ver, días de auditoría, desde 1, 2, 3, 4, hasta el más grande, ¿no? Sería bastante engorroso y les digo, la estadística debe ser fácil de leer, fácil de comprender. Entonces, aquí, número de clases. A ver si nos ayuda a leer, por ahí, nos ayuda a leer. Ay, Verónica, ayúdanos a leer, por favor.
Dice el número de clases. Las clases se forman especificando los intervalos que se usarán para agrupar los datos. Se recomienda emplear entre 5 y 20 clases. Cuando los datos son pocos, 5 o 6 clases bastan con resumirlos. Si son muchos, se suelen requerir más clases. La idea es tener las clases suficientes para que se muestre la variación de los datos, pero no deben ser demasiadas si algunas de ellas contienen solo unos cuantos datos. Ok, muchas gracias, Verónica. Vamos, entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que presentar la información que se ve, que nos sirva, que nos sea útil, ¿no? Nos dice, la idea es tener clases suficientes para que se muestre esa variación entre los datos, ¿sí? Si nosotros, les digo, si estamos enumerando de los días así, en orden de uno en uno, ¿sí? Por ahí nos vamos a encontrar que 12 tal vez tenga 1, creo que es 1, 13 tiene 1, 14 tiene 2, 15, 2, 16, 1, 17, 1, 18, 3. Vamos, esas variaciones no se van a poder percatar, no nos vamos a poder percatar bien de esas variaciones. Entonces, primero vamos a determinar cuántas clases vamos a utilizar. O sea, en cuántos sectores, cuántas divisiones, cuántas agrupaciones vamos a tener, ¿no? En nuestro gráfico, ¿no? ¿Cuántas barras o el pastel en cuántas rebanadas lo queremos repartir, ¿sí? Luego, ya que determinamos el número de clases, hay que determinar el ancho de la clase, o sea, de qué tamaño va a ser la clase, ¿sí? A ver, ahí nos va a ayudar a leer Flor, por favor. Ancho de la clase. El segundo paso al construir una distribución de frecuencia para datos cuantitativos es elegir el ancho de las clases. Como regla general, es recomendable que el ancho sea el mismo para todas las clases. Así, el ancho y el número de clases no son decisiones independientes. Entre mayor sea el número de clases, menor es el ancho de las clases y viceversa. Para determinar el ancho de la clase apropiada, se empieza por identificar el mayor y el menor de los valores de los datos. Después, usando el número de clases deseado, se emplea la expresión siguiente para determinar el ancho aproximado de la clase. Ancho aproximado de la clase es igual a valor mayor en los datos menos valor menor en los datos entre número de clase. Ok, muchas gracias, Flor. Bueno, entonces, para determinar el ancho de la clase, ¿sí? Este ancho de la clase, este tamaño de la clase debe de ser igual para todos, ¿sí? Para todos debe de ser igual, ¿sí? Dice, se empieza con identificar el número mayor y el número menor de los valores de datos, ¿sí? Y después del número de clases deseados, se emplea la expresión siguiente para determinar el ancho aproximado de la clase, ¿sí? Entonces, a ver, aquí, en el caso de la auditoría anual, ¿cuál es el número mayor? 28. El número mayor, 33. 33. 33, ahí está. ¿Y cuál es el número menor? 12. 12, ¿no? 12. Entonces, ¿cómo quedaría la operación? Sería, bueno, y vamos a trabajar con 5 clases, ¿sí? Entonces, vamos a tomar número mayor de datos, 33, menos número menor de datos, que es 12, y a ese resultado lo vamos a dividir entre 5, que es el número de clases que vamos a estar trabajando, ¿sí? Vamos a trabajar con 5 clases. ¿Qué cantidad nos da? ¿30.6? 4.2. 4.2, ¿no? A ver, ¿alguien más le dio 4.2? Sí, igual, Sí, 4.2. igual 4.2. Ok, sale. Entonces, ¿qué nos dice
La teoría dice, después de usando el número de clases deseado, se emplea la expresión siguiente para determinar el ancho aproximado de clase. O sea, ese 4.2 lo vamos a redondear al número superior, ¿sí? No, no es redondeo común y corriente de que de 0.5 para arriba, de 0.5 en adelante se redondea hacia arriba, de 0.5 hacia abajo se redondea hacia abajo, no. Aquí vamos a redondear al número siguiente, ¿sí? ¿Sale? Ahí. No, quítate. Ok, perdón. Ahí. Ok, perdón. Entonces, les decía acá. Ok, ¿sí? Vamos a redondear al número superior, ¿sí? Entonces, de 4.2 se va hasta 5, ¿sale? Ok, entonces, cada una de mis clases va a tener un tamaño de 5, ¿sí? Bueno, límites de clase. Ya nada más para acabar con este apartado. A ver, dice, los límites de clase deben elegirse de manera que cada dato pertenezca a una y solo una de las clases. El límite de la clase inferior indica el menor valor de los datos que pertenecen a esa clase. El límite de la clase superior indica el mayor valor de los datos a que pertenece esa clase. Al elaborar distribuciones de frecuencia para datos cualitativos, no es necesario especificar límites, porque cada dato corresponde de manera natural a cada una de las clases. Pero con datos cuantitativos, ¿no? Lo que hemos venido viendo, como la duración de las auditorías, por ejemplo, los límites de clases son necesarios para determinar dónde colocar cada dato. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla ya elaborada, ¿sí? Dijimos que son 5 clases. Cada clase va a medir 5, ¿sí? O sea, empezando desde el 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está, 5. Esa es mi primera clase. Mi siguiente clase, ahora sí que partiendo del número siguiente de la clase, superior de la anterior, que fue 14, entonces empezamos 15, 16, 17, 18, 19. Ahí está. Y así nos vamos, ¿no? Hasta llegar a 34. Y ahí, ahora sí, con estas clases, ahí vamos a buscar, a ver, ¿cuántas auditorías se tardaron de 10 a 14 días? Ah, pues 4. ¿Cuántas de 15 a 19? Ah, pues 8. De 20 a 24 se tardaron 5, de 25 a 29 se tardaron 2 y de 30 a 34 se tardaron 1. Y tan. Ahí está. ¿Sí? Así es como vamos a hacer la distribución de frecuencias cuando tengamos datos cuantitativos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Para todos los ejercicios, ¿se va a tomar siempre 5 clases o usted nos va a ir diciendo cuántos vamos a tomar de referencia? Para los ejercicios que hagamos aquí en clase, vamos a trabajar con 5, ¿sí? Digo, salvo que yo les diga, no, pues hazlo con 6, hazlo con 7, pero todos los ejercicios vamos a trabajarlos con 5 clases, ¿no? Considerando 5 clases nada más. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. ¿Sale? Puede ser por ahí que digan, bueno, a ver, yo empecé con 10, pero no, ¿sabes qué? Yo quería empezar con 11. Ah, pues no hay ningún problema. 11, 12, 13, 14, 15. Y te vas a la siguiente. Ah, pues 16, 17, 18, 19, 20. Y así. Vamos. Dónde inicien o dónde ustedes determinen cuál va a ser su límite inferior de la primera clase o el superior de la última clase, pues ya es decisión de ustedes. Pero eso sí, fíjense que en este caso los 20 datos caigan dentro de esas, dentro de tus clases. ¿Sí? No vaya a ser que quieran hacerlo, ¿cuál era? El mayor era 33, ¿no? Que por ahí quieran hacerlo desde el 8 y tal vez ya el 33 ya no entre en ninguna de las clases, ¿no? Entonces ya ahí ya estaría incorrecto. Entonces, todos sus datos deben de caer dentro de las clases, ¿sí? Y obviamente pues ninguno se puede repetir, ¿sí? O sea, de que aparezca en 2 clases al mismo tiempo, ¿sale?
Bueno, Sí, está bien, gracias. bueno, entonces hasta aquí llegamos por esta clase. No sé qué hice.